Estoy comprando un iPhone 17 Pro Max en medio de un mercado en Mumbai. Vean esto, vean esta maravilla. En una esquina, un iPhone 17 Pro Max Mientras alguien se echa un taquito a la par, en $100. un gallo. ¿Para qué podrá servir esta belleza? Te viene video. Hay que ponerlo a prueba. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Tal y como acaban de leer, hoy vamos a poner a prueba un iPhone 17 Pro Max que compramos en un mercado de India. Un teléfono que normalmente vale $1,500, $2,000. Lo conseguimos negociando en $200. Pero algo muy importante es que estos teléfonos copia los utilizan para estafar. Nosotros lo vamos a ver de manera divertida y además fue una negociación divertida porque los vendedores de India no eran estafadores, estaban ofreciendo el producto que tenían, un iPhone copia que era mucho más caro. De hecho, que aquí les dejo parte de la negociación y de para qué se usa este teléfono en India. Oh, madre mía, normalmente lo venden más caro, como $300 americanos. $300 lo venden. Claro, a veces. O sea, nos están haciendo precio. Está haciendo súper buen precio porque estás con un indio que se llama Lucky Raja. Que sabe regatear. Claro, que sabe El bien. regateador de agacho. ¿Qué están diciendo ellos con respecto a la cámara y el teléfono? La cámara es de Android. De Android. De Android. Ok. Y está hecho de Corea, este celular, hecho de Corea. Hecho de Corea. Le pregunta si lo compran mucho aquí. Sí, mucha gente lo compra mucho porque hay gente que no tiene dinero que puede pagar $2,000. Entonces es para lo que tengan y muestra, mira, yo tengo iPhone 17. Porque importa mucho la apariencia aquí en India. Mucho, demasiado, de la China, de Corea. La apariencia es muy importante, aparentar la imagen en India. Claro, a eso, mostrar. Ellos quieren demostrar lo que tenga y dar respeto a lo que te dije hace tiempo. Mira, así es lo que quiere la gente. Perro, si tira salsa, le voy a decir. Claro. Sí, o sea, yo me paro así aquí en la esquina. Oh, no, sí. Sí, si yo me paro así en la esquina. No, está dominando el mundo, perro, de esa manera. Entonces la gente va a pensar que es rico, chico rico. Chico rico. Entonces las mujeres del barrio Te van a Ah, gritar no, rico. cercan. enloquecidas. Claro, se acercan, le dan besos, a acostar, ya vamos. A las mujeres de India les importa el dinero también. Demasiado. Sí. Si uno que tenga iPhone, le sigue el hombre, le quiere. Hermano, esto es un pasaje a conseguir novia en India. Eso es muy buen clave Un para comprar. pasaje al placer. Sí, pero yo quiero que Lucky nos enseñe qué teléfono anda Lucky. Yo tengo de 15 Pro Max. Porque también anda También, buscando no. mujeres, Lucky. Con razón, hermano. No, qué barbaridad. Acabamos de encontrar la clave para conseguir mujeres en India. Ok, vamos a soltar las rupias. Así como ustedes lo escucharon, hasta para atraer a las nenas. Funciona esta belleza en India. A nosotros no nos estafaron, por eso estamos felices y tranquilos haciendo el unboxing. Pero estos teléfonos los usan para estafar. Así que vamos a ver qué tan parecida es esta belleza. Y así fue como nos la vendieron. Esta es la bolsa de Apple del mercado callejero de Mumbai. Vamos a arrancar viendo cómo viene este bicho. Si ustedes ven, la caja es de muy buena calidad. Trae un iPhone original, ahí la foto de un iPhone original, sus debidos logos, las letras, atrás dice Apple California, el email del celular, toda la cuestión. Vamos a ver qué procede cuando se abre. No puede ser. El iPhone viene en una bolsita de bolitas de aire. Eso es una muy mala señal, pero la verdad es que eso cuida bastante el producto. A diferencia del iPhone que viene así, pelado. Este trae unas calcas maquiavélicas por aquí detrás, pero no es pintura, son calcas. A simple vista, vean lo que se parece a este bicho. Ya vamos a comparar el color cara a cara contra uno original. A ver qué tal. Trae hasta el control de cámara que le implementó iPhone a los nuevos iPhone. Y este trae Dual SIM. A diferencia de los iPhones actuales que ya no usan SIM, solo eSIM. Este iPhone aguanta SIMs. Vamos a quitarle esto para que se vea ya verdaderamente como se vería un iPhone. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esto es prácticamente lo mismo visualmente. Hasta lograron igualar el color. El naranja, que es el más difícil de igualar. Imagínense el blanco o el negro. En ese no hay diferencia. Y aquí, si yo no tuviera el original en la mano, ni siquiera alcanzaría a notar la diferencia en el tono, honestamente. Ni en la distribución
de los botones y de las cámaras. Bueno, ahora un punto importante. ¿Será que enciende? Yo no había pensado en eso. ¿Será que enciende o que sí nos estafaron? Por cierto, la caja trae todos los papelitos, todo lo de iPhone. Incluso trae el cablecito USB-C. Y me gusta que le agregaron el detalle de que todavía trae el pin para meterle el chip. Porque este aguanta chip, aguanta SIM todavía. Ahora sí, prueba de fuego. ¿Será que va a encender el iPhone indio? ¡Sí encendió! ¡No nos estafaron! A ver si trae batería para probarlo y hacer toda la cuestión. Y a ver cuánto dura encendiendo. No sé si pueda esperar todo lo que va a durar. ¡Ya arrancó! Vean el fondo, viene con el fondo que trae el iPhone originalmente. Así a simple vista es lo mismo. Los iconos de cámara, de linterna, hasta el botón dinámico de Apple. Bueno, ya aparecieron unas notificaciones de Android. Vamos a desbloquear este bebé. No, le copiaron hasta el diseño de las aplicaciones. Ahora que me pongo a pensar, me preocupa que no me pidió nada para arrancar. O sea, no me pidió ni una cuenta, ni configuración del celular, nada. ¿Será que mis hermanos usaban este teléfono y viene con cosas de ellos? Hasta que me da miedo conectarlo a la red y que hackee toda la red, que me robe todos los datos así de inmediato. Pero vamos a conectarlo a ver de qué es capaz este bebé. Ojo el sonido de esas notificaciones. Copiaron hasta esta parte donde uno activa el Wi-Fi, el Bluetooth y esas cosas. Son prácticamente iguales, son muy profesionales en lo que hacen estos bichos. Ellos dijeron muy orgullosamente que este teléfono no era chino, que este es coreano. O sea, que ellos estaban vendiendo buenas copias, que ellos no vendían cualquier cosa. Este tipo de teléfonos normalmente lo que son es como toda la pinta así física del iPhone, pero lo que tienen adentro es Android. Así es como funciona esto. Pero esta gente se esfuerza porque a pesar de que sea Android, sea lo más parecido a un iPhone. Entonces, por ejemplo, la aplicación Safari, que es como el navegador de Apple, uno lo abre y es parecido. Y esto probablemente es Google Chrome, pero uno lo abre y tiene una apariencia parecida, muy parecida. Algo muy común en estos iPhone fake es que cuando uno intenta abrir las aplicaciones de Apple, simplemente es como que lo redireccionan a otro lugar o no funcionan. Aquí estamos intentando abrir el FaceTime y lo que hace es mandarlo al teléfono. O sea, vaya llame, no intente hacer FaceTime, vaya llame. Ya me descargué el TikTok a ver qué pasa, a ver cómo funciona esta RAM. Se quedan como pegadillos. No avanza muy rápido, se quedan un toque pegados. Vean que el video va un toquecito como pegado. Está esa RAM. Vean las frutinovelas. Pero funciona. Ya casi vamos a probar en vivo la famosísima cámara del iPhone. A ver si se pueden grabar videos con este bicho. Antes, quiero hacer esta prueba. Este que tengo aquí es el cargador magnético, que normalmente a un iPhone... ¿Será que este es copia también? Que normalmente se le pega aquí atrás y lo carga. Vamos a ver si al menos le pusieron un imán o alguna cosa por ahí. ¡No! Veamos hasta qué nivel llevaron la copia, a ver si despierta al levantarlo. Normalmente el iPhone tiene algo que cuando usted lo levanta para verlo, se enciende. A ver si lo llevaron lo suficientemente lejos. Creo que mis expectativas estaban demasiado altas. Vamos a ver la función de los botones. Este de aquí. Efectivamente funciona. Ese es para pasar de silencio a volumen. A ver si funciona Siri. Sí tiene un asistente, pero no es Siri. Es el asistente de Google, que también es bastante bueno, pero tiene. Y se activa de la misma manera que en iPhone. ¡Perros! Y ahora, probablemente lo más importante, la cámara. ¿Qué calidad trae en la cámara un iPhone copia? Porque la calidad es algo muy difícil de copiar. Y además, funcionará el botón táctil para cámara. ¿Será que activa la cámara si lo presiono?
activa la cámara. Ahora veamos en tiempo real si funcionan los zooms y las diferentes cámaras. Lo van a ver ustedes ahí. Vean esta belleza, vean la calidad. Esta calidad es como Android del año 80, cuando ni había. Pero veamos el botón, a ver qué tan lejos lo llevaron. No puede ser, el botón sí es táctil, sí cambia entre las cámaras. ¿Qué? Igual no es que tenga diferentes cámaras, me parece que es solo una y va haciendo zoom digital. No es un zoom real de cambio de cámaras, pero de que funciona el botón, funciona. Vean hasta dónde llega. ¿Qué tanto acerca? Tomemos una foto, a ver. Y funciona para tomar la foto del botón también. Lo que significa que este bicho me podría servir para hacer fotos y videos retro, sin meterle mucha edición ni mucho trabajo. Estoy viendo que guarda las aplicaciones igual que el iPhone. Usted simplemente le hace para arriba y están aquí guardadas todas sus aplicaciones. Obviamente no las guarda con toda la información. Parece que no le da la memoria para tener todo abierto al mismo tiempo. Se traba, pero al menos se asemeja. Oigan este parlantillo dándolo todo. Suena duro, suena duro. A la hora de revisar la galería de fotos, todo lo guarda en álbumes igual que el Android. Es un Android en una carcasa de iPhone. Pero me da risa que revisando las fotos me encontré una que le tomé al Dogor. No sé por qué, no sé cuál es el contexto, pero le tomé una foto al Dogor y a la Tati en un restaurante. Bichos, así que este fue mi humilde review sobre el iPhone 17 Pro Max comprado en un mercado callejero de India por $100 después de negociar y de regatear. Yo quiero saber a ustedes qué les parece. Para mí, en conclusión, es un Android. La verdad es que tiene un sistema bastante viejo. Me imagino que son componentes muy baratos para llegar a ofrecer este bicho en ese precio. Como nos decía Lucky en India, esto se compra realmente para aparentar. No es algo que sea realmente funcional. Sí hace todo lo que tiene que hacer un teléfono. Incluso me imagino que el chip le funciona y quizás pueda realizar llamadas. Le funciona WhatsApp, se puede mandar mensajes, llamar, ver videos de YouTube, pero es muy lento, demasiado lento. Me imagino que por los componentes baratos. Como teléfono no valdría la pena, pero tal vez para hacer bromas o para aparentar, que es algo tan importante en India al parecer, funciona al 100%, no hay duda. Ya ustedes lo vieron, no hay duda al ver este bicho incluso desde cerca. Así que amigos, cuéntenme qué les pareció, déjenmelo todo abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, contarme si les gustan las reviews de estas cosillas fake, cuando compramos audífonos fake o cosas modernas que salen fake. De hecho, que no me acuerdo si fue en Indonesia o en donde, que recientemente había visto PlayStations fake. Podríamos comprar unas consolas para probarlas, pero díganme ustedes. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que tiene un iPhone 17 Pro Max indio.